Les invito a que abran sus Biblias ahí al Salmo de David 63. I anticipate being brief and concise and to the point with this message. I don't plan on being very extensive. I know that our worship team goes out in advance, just so you guys have that in mind. I anticipate being brief, but allowing the Holy Spirit to minister and guide every word that comes out of my mouth. I invite you all to open up your Bibles to the Psalm of David. It's a beautiful Psalm. That's Psalm 63. It's a lengthy psalm, but I want to just focus, or I just want to read the first passage, the first verse of this Psalms that the Lord put in my heart. Amen. Si hay alguien ahí a su lado que no tiene Biblia, comparte, o está aquí arriba en el proyector. Es el Salmo 63. Es un salmo un poco extenso, pero lo más quiero leer el primer versículo. Amén. Que Dios puso en mi corazón y de ahí nació esta palabra. Dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en español y luego en inglés. Dice la palabra de Dios: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene, y dígalo conmigo, mi alma tiene sed de ti. Yo pregunto si hay alguien en esta mañana que tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de ti, todo mi sed te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay, y diga conmigo, donde no hay agua. Y voy a leerlo en inglés. I'll read it in English. Follow with me. It's a short passage, and it says the Psalms of David, verse 1 of chapter 63. You, God, are my God. We see the acknowledgement of not only a God or the God, but my God. My God, earnestly I seek you, and I thirst for you with all my whole being. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is, and say this with me, where there is no water. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Venimos delante de Dios, poniéndonos en las manos de Dios, que Él sea el que hable y ministre al corazón de cada uno de nosotros. Oh Señor Jesucristo, venimos delante de ti, dándote toda honra y gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos toda honra y gloria a ti, Señor, sabiendo que tú estás en control de tu pueblo, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Hemos venido con un propósito y es alabar, exaltar tu hermoso nombre. Hemos venido para rendir nuestras ofrendas de alabanza y adoración que ciertamente tú has recibido como un pueblo, Señor, y tú has recibido y lo has recibido como una fragancia agradable y has derramado tu Espíritu Santo sobre este lugar. Se siente el calor de tu Espíritu Santo que transforma, libera, sana, restaura, pero sobre todo trae salvación y vida eterna, Señor. Oro que tu Espíritu Santo ministra al corazón de cada uno de nosotros, que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, ser sensibles a tu voz, ser sensibles a tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros seamos ministrados, seamos bendecidos por esta palabra que has puesto en mi corazón. Remueve cualquier impedimento, Señor, cualquier obstáculo, distracción, Señor, que trata de impedir un fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tú estás obrando, Señor. Sabemos que tú estás trabajando, Señor, y tú estás dispuesto, Señor, al igual, Señor, moverte de gran manera en cada uno de nosotros, Señor. Dame la libertad, dame la unción, Señor. Dame discernimiento, Señor, y sabiduría para dar tu palabra, Señor, a tu pueblo el día de hoy. Te damos toda honra y gloria a ti, Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso a la gloria de Dios? Why don't we give the Lord a hand? Y así lo invito a que tome su lugar, hermano. I invite you to take your seats. I come to this portion of the Bible in Psalms 63. And I'll read it once again. Amen. And this is the Psalm of David. You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. You know, if one thing I've realized is that this world thirsts for something, and I ask, how thirsty are you? Si algo me doy cuenta y leo esta porción, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi sed te anhela, en esta tierra reseca y
agotada, donde no hay agua. Y algo llega a mi mente, que ciertamente estamos en una etapa en esta sociedad, en este mundo donde hay tanta sed. Y yo me pregunto si hay alguien aquí que tiene sed. Y mientras yo busco, escudriño un poquito más del contexto de este salmo, me doy cuenta que este salmo de David, él lo escribe y nos da un panorama en sus palabras. No hay mucho que poder escudriñar o tratar de resolver. Él nos está diciendo exactamente lo que está pasando. Dice, de acuerdo a los historiantes de la palabra, que en este momento, en este salmo, es una oración de David. Y dicen estos historiantes que en este contexto David se encuentra en la fuga, se encuentra huyendo por su propia vida y llega al desierto de Judá. According to biblical historians, it is said that King David finds himself on the run. He's a fugitive in a foreign place. He finds himself in the dry, deadly deserts of Judah. And when he composes his psalms, this prayer, he finds himself in a vulnerable situation in his life. He thinks he's about to die. He's in desperate search of water. Está en una posición vulnerable donde está en búsqueda de agua porque él siente que no solamente físicamente está agotado y está en el borde de la muerte y está desesperadamente buscando agua, pero también nos pinta igualmente el panorama o en nuestras mentes anda diciendo que él igual anhela la presencia de Dios. Not only is he thirsting for water because he finds himself in this deadly desert of Judah, and he talks about earnestly seeking or looking for water, but he's talking about something much deeper. He's thirsting for God. Porque él igual, si lee todo el texto, el 63, habla como él recuerda mirando el arca del pacto en Jerusalén, anhelando una vez más estar en la presencia de Dios. If you read the full Psalms in its totality, he goes on to express how he remembers seeing the Ark of the Covenant in Jerusalem. He remembers being before the Lord's presence, and he suddenly finds himself completely separated. He's no longer in his throne. He's no longer in Jerusalem. Now he's in Judah, in the desert, about to die. He feels thirsty. He feels isolated. He feels separated from God. Se encuentra en Judá, se encuentra en escasez, se encuentra con sed, está a punto de desmayar, pero algo aún más temeroso, más triste, es el reconocer que se encuentra o se siente separado de Dios y dice, mi alma te anhela. Yo creo que a veces, al estar en tales condiciones, es cuando realmente apreciamos la presencia de Dios. El rey David dice, me acuerdo de mirar el arca en Israel, me acuerdo de este Dios y ahora me siento tan solo y desahuciado en este desierto donde no sé si realmente el día de mañana voy a llegar a vivir. I think sometimes when we find ourselves in such conditions is when we really take into appreciation what we once felt. A passion, the presence of the living God. And he expresses it here. He's thirsty, but he's more thirsty for something much deeper than just physical water. He's talking about his soul, his whole being, longing for God. Water. Water is so important. Agua es tan importante que sin agua, usted a las 2 semanas sin beber puede llegar a la muerte. Usted puede llegar, según la ciencia médica, the average, how do you say average? Promedio. El promedio de la vida, amén, de un hombre que deja de comer es aproximadamente 42 días.
dejas de comer comida por 42 días y ya estás en el borde donde cual ya ocupas atención inmediato médico porque estás en un riesgo de morir. Pero de acuerdo al igual la ciencia y los estudios médicos, si dejas de beber agua por aproximadamente 14 días, estás en una condición crítica donde estás vulnerable para morir. Miramos la importancia de la agua. According to medical research, the human body on average can sustain approximately 42 days without eating, and then you find yourself in a critical situation where you need immediate attention so that we can preserve life. But according to these same studies, it is said that the human body or capacity is approximately 14 days without drinking water. Water is important to live. La agua es tan importante, hermano, hermana, que aún la ciencia moderna ha gastado millones y millones de dólares en enviar, naves a otros planetas con el final de hacer búsqueda de que hubo en un tiempo o en otro, quizás millones de años atrás, evidencias que hubo vida en otros lugares. Water is so important, brother and sister, that even modern science has gone out of its way. There's no purpose for it, but they've gone out of their way to send rockets to other planets, spent millions of dollars in such technology, was the sole purpose of sending robots and all these other instruments to search for evidence that at one point or another that planet, that foreign land, at one point or another sustained life. They're not looking for rivers, they're not looking for lakes. What they do is they grab samples of the dirt and they study it. To the naked eye, it looks dry, it looks dead. But when it's taken into the right hands, the right technology, I guess you can say, and it's studied, they can determine if at one point or another that clump of dirt at one point or another sustained life through water. Y lo que hacen estos científicos, toman ellos porciones de tierra, y claro, no van a estos otros planetas a buscar cascadas, buscar lagos, ríos, árboles, pero toman esta tierra reseca, muerta, con el final de estudiarla y mirar si esta tierra que se mira seca y muerta en un tiempo u otro sostenió vida por medio del agua. Diga agua, agua. Usted agarra un bote de agua, lo tira afuera en la tierra, se seca, pasan los años, los científicos pueden agarrar esa tierra aunque está seca y determinar si en un punto u otro esa tierra sostenió agua. You can grab some water and pour it out on dirt, and the years can pass, and even if that dirt is not exposed to further water, scientists can still grab that clump of dirt, study it, and determine at one point there was water. At one point there was life there. And I think that's how the Christian life is, brother and sister. Yo pienso que así es a veces la vida del hijo, la hija de Dios. Yo sé que la introducción es un poquito larga y quizás ya voy a la mitad de mi mensaje, este pensamiento que Dios puso en mi corazón, pero yo pienso que voy a titular este mensaje En búsqueda de agua. ¿Por qué no voltea ahí con su hermano y dígale buscando agua? I know that this introduction is a little long, amen, and it's probably down to the midways of my sermon, this thought that the Lord put in my heart. But I think I want to title this message, In Search for Water. Water is so important, it's so influential. I say it because my son is a fanatic of soccer all of a sudden. And I showed him this clip. Every time he wants to drink a soda and I prohibit it, I tell him, hey, look at, even Cristiano Ronaldo doesn't drink soda. Mi hijo es tan aficionado con el fútbol y ya ve con el fútbol, hacen las celebridades
Y cada vez que mi hijo quiere tomar una soda, una Coca-Cola, y se lo proveo para que no tire el berrinche o proteste, le enseño un video de Cristiano Ronaldo, el futbolista de Portugal. Y le enseño este video en particular porque estando en una comunicación de prensa de deporte, está este hombre y tiene a todos los canales de televisión, reporteros con él, preguntándole preguntas. Y en este video particular viene un hombre, me imagino que es un representante de la compañía Coca-Cola. Y lo que hace este hombre es agarra una Coca-Cola y usa este tiempo perfecto donde están todas las cámaras en este hombre futbolista y agarra esta Coca-Cola y va y se la pone a frente de Ronaldo, esperando que Ronaldo agarre la Coca-Cola, la abre y se la tome y dé publicidad a Coca-Cola. And I show my son this video every time he wants to drink soda, and I impede it, and so that I can save him some grace and he doesn't throw a tantrum and protest against me. I show him this video of this man, Ronaldo, the soccer player in Portugal. There's Portugal Soccer Club out there. And there's this event where there's this press conference where this man is seated and he has all the news or all of the sports channels asking him questions. All the cameras are on him. Lights are flashing everywhere. And suddenly this man, who I assume is a representative of Coca-Cola, grabs a cold Coca-Cola and places it in front of this man with the hope that he's going to crack it open, drink it, and promote drink Coca-Cola. But what this man does is a little different. He grabs this Coca-Cola in front of everybody, puts it to the side. He grabs a water, a bottled water. He cracks it open, he drinks it, and he tells everyone, agua. Lo que hace este hombre es un poco inesperado. Este hombre agarra la Coca-Cola y simplemente la remueve de vista y agarra una botella de agua, la abre, bebe y promueve, dice, agua, tomen agua. La agua es importante. ¿De qué se está saciando usted, hermano o hermana, el día de hoy? ¿Sabe? Algo que he aprendido. Usted bebe Coca-Colas, bebe jugos, bebe cosas azucaradas y parece como que sacian la sed por un momento, pero tanto químico, tanto químico, tantos preservativos, lo único que hacen es producir más sed. Usted se toma una Coca-Cola y dice, qué sabrosa Coca-Cola, me voy a tomar otra. Aquí miro a mi hermano Claudio. Él es bueno para la Coca-Cola, siempre me está invitando Coca-Colas. Amo a mi hermano, es una amistad muy hermosa, él y su esposa y toda la familia, y yo sé que Dios tiene cosas grandes para ellos. What happens when you drink these foreign drinks, these Coca-Colas filled with all these preservatives, filled with all these sugars, all these chemicals? You drink them and you feel fulfilled, you feel satisfied. But shortly after, you feel thirsty again. What is it that you're thirsting for, brother and sister? ¿Qué es lo que usted tanto desea, tanto anhela aquí, como dice este salmo? Y de ahí nació este mensaje, amén, que titulé En búsqueda de agua. And this is where it birthed this message, this thought that the Lord put in my heart, in search for water. And the Word of God takes me back to the beginning, Genesis. Somebody once said, if you cut the Bible at any piece or at any angle, it bleeds. Alguien una vez dijo, si cortas la Biblia en cualquier porción, sangra. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia desde el principio hasta el fin siempre está apuntando a Jesucristo. What does that mean when it said, or when somebody once said, when you cut the Bible from any angle, it bleeds? It means that from Genesis to Revelations, it's always pointing towards Jesus, water, agua. So I see this passage in Genesis 26, and it's talking about this young man, Isaac, the son of Abraham. Cuando vengo aquí a esta porción de la palabra, Génesis 26 nos introduce o habla de un muchacho, un joven, Isaac, el hijo de Abraham. Y quiero leer esta primera porción, Génesis 26, del 1 al 3.
Y lo voy a leer en español. No sé si está proyectado acá arriba, pero es Génesis 26 del 1 al 4 o al 3, perdón. Lo voy a leer en inglés primero. Genesis 26, 1 to 3. Now listen closely what the word of God said here. Now there was a great famine in the land, besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, and Gerar. Verse 2. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt, but rather live in the land where I tell you to live. Stay in the land for a while, and I will be with you, and I will bless you. For you and your descendants will be great. And I will give them these lands, and I will confirm the oath I wrote to your father Abraham. And it states, or it concludes saying, so Isaac stayed in Gerar. Dice aquí esta porción de la palabra de Dios, Génesis 26, el versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios, en este tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Pero Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Versículo 2. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Y concluye allí, diga conmigo, entonces Isaac se quedó en Gerar. Yo creo que lo más importante, hermano, hermana, es no tomar decisiones impulsivas cuando hay gran resequedad en nuestras vidas. I think if something I can take from this is to not make drastic or sudden decisions when we're going through a drought. You know, I know a lot of people who made fatal decisions in times of desperations and they went to Egypt. Tristemente lo digo, pero he conocido a gente que ha hecho decisiones impulsivas y ha hecho decisiones drásticas en medio de la tempestad, en medio de la resequedad y se fueron a Egipto. ¿Qué andaba pasando en esta situación aquí en Génesis? Bueno, la palabra de Dios nos dice que hubo una tempestad inmensa, no había alimento. Y eso es sinónimo al decir que no hubo agua, porque al no haber agua no puedes producir el campo. Que concluye en no hay agua, no hay comida, hay hambre en la tierra. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Naturalmente, él trata de sobrevivir como cada uno de nosotros. Él propone a su esposa Rebeca, le dice, ¿sabes de qué? Vamos a ir a Egipto. Vamos a ir a Egipto porque en Egipto hay todos los recursos, ahí hay trabajo, ahí hay comida y hay sobre todo agua. Yo creo que si nos quedamos aquí, la poca comida y agua que teníamos está a punto de acabarse y si nos aguantamos un poco más, no vaya a ser que vayamos nosotros igualmente a morir. You see what happens here, the word of God tells us that there was a great famine. There was no food in the land at that time. And saying that there is no food is synonymous as well as saying that there is no water, because you need water to produce and treat the land to gain food. So naturally, Isaac, what he does is he proposes to his wife and tells her, you know, I've been thinking a lot about this lately, Rebecca, but we're actually running out of our emergency funds. We're running out of that water and we're running out of that food that we had stashed. And if we stay here any longer, it could be that sooner than later we'll perish. Let's go to Egypt.
Egypt was that land that was prospering. Amen. Egypt had all the resources. There was work. There was water. There was food. There was everything you needed. But above all, food. And I can only imagine, something tells me that the Lord had already been treating or speaking to Isaac, don't go to Egypt. Algo me dice, me deja pensar que quizás antes de mencionar o este plan a su esposa, Dios quizás ya estaba tratando con su corazón, no te vayas de aquí. Pero a veces somos muy rápidos para tapar la voz de Dios y hacer los planes de acuerdo a que mejor nos conviene. ¿Sabe lo que a veces hacemos, hermano, hermana? A veces cuando vinimos delante de Dios y tenemos un plan, le decimos a Dios, Dios, este es mi plan, bendícelo. Sometimes what we do when we make certain decisions, when things are dry in our life and we feel like we're going to perish, we tell God, God, this is my plan. Why don't you go ahead and come in and bless it? When instead we should be doing is telling God, God, tell me what I should be doing and bless it that way. Pero al contrario, lo que deberíamos de hacer es decir a Dios, Dios, enséñame qué es lo que quieres que yo haga. Este es mi plan, pero tu plan es perfecto. Por favor, dame claridad y dime para dónde ir. Agua. Water. And I can imagine Isaac loading up that Yukon Denali. Somebody here has a Yukon Denali. Getting all the luggages in there. Tomorrow at 6 a.m., we and all the kids are heading out to Egypt to start a new life. Yo me imagino a Isaac y su esposa llenando el coche con todas las maletas. Mañana a las 6 de la mañana nos vamos a Egipto y empezamos una vida nueva. Pero miramos aquí una urgencia, una intervención divina. Dice la palabra de Dios que Dios se le apareció a Isaac. Eso a mí personalmente me hace pensar que Dios le estuvo hablando una y otra vez, y cuando se dio cuenta que Isaac estaba a punto de hacer una decisión mortal y fatal, dijo Dios, voy a intervenir, y se le apareció. Something tells me, because the word of God said that the Lord appeared to Isaac. Something tells me this is just an idea. That maybe God had already been dealing with Isaac, speaking to Isaac, don't go, don't go. But he sees Isaac about to make that decision, about to take his family, amen, to Egypt. And God intervened, and the word of God said that God appeared to Isaac and tells him, don't go to Egypt. No sé si hay alguien aquí, quizás Dios ha estado en tu vida, pero Dios dice, no te vayas a Egipto. I don't know if the Lord has been dealing with somebody, but God is probably speaking to your heart, don't go to Egypt. One more bad day, one more attitude from that brother, that sister, one more trial, one more tribulation, one more valley, and I'm gone, I'm out to Egypt. Un día más en la cual las cosas no van acorde de mi plan. Un día más en la cual el hermano o la hermana me da la espalda. Un día más en la cual entro a un valle o un desierto y cuelgo los guantes y mejor me voy a Egipto. Dios dice, quédate donde estás. Es importante, hermano, hermana, estar sintonizados con el Espíritu Santo. Tristemente, como lo mencioné minutos atrás, conozco a gente que llegó la tormenta, llegó el desierto, llegó la tempestad, llegó esa sequedad espiritual y dijeron, nos vamos para Egipto, y ahí murieron. And I say it with all due regard and respect and hurt in my heart, because I grew up in church, witnessed a lot of things happening, and it happened to me. But I've seen families, brothers and sisters that one day preached, one day ministered, and they found themselves in a dry desert, in a valley.
in critical situations and vulnerable situations, and they said, we're off to Egypt, and they left, and they died. Water. Turn to your neighbor and tell him water. I feel this word a lot, water. ¿Por qué no voltea ahí con su hermano y dígale agua? ¿Qué está usted buscando el día de hoy, hermano? ¿Con qué se ha saciado usted, hermano o hermana, que usted bebe y aún sigue anhelando, no está satisfecho? What is it that you drink, brother and sister, that you don't feel that fulfillment and you still feel that void? Water. Y es lo que sucede, hermano, aquí. Dios se le aparece, interviene. He intervenes in Isaac's plans and tells him, unload your baggage, unload those luggages. You ain't going nowhere. Stay here, and I will prosper you. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, y voy a leer del versículo 18 del mismo capítulo 26. Dice aquí la palabra de Dios, y lo leo en inglés primero. That's Genesis 26, verse 18. And Isaac dug again the wells which they had dug in the days of his father Abraham. The Philistines had stopped them, and after his death, and he called them by the names his father called them. Isaac se quedó ahí en esa región, dice el versículo 18. Si lo tengo aquí. No lo tengo, miren nomás. Dice la palabra de Dios que Isaac se quedó en la región, hizo caso a lo que Dios le había dicho. Y en medio de esta tempestad, de esta gran hambre, resequedad en la tierra, él empezó a escarbar una vez más los pozos que un día su padre Abraham había escarbado, que los filisteos habían llenado con tierra, los habían estancado. Y dice la palabra de Dios que él hacer ello, él pudo tomar de sus recursos de estos pozos y sobrevivió, pero no solamente sobrevivió, pero fue bendecido en abundancia. Porque escucha aquí el versículo 12, lo voy a leer en inglés igualmente. Listen to verse 12 of 26 in Genesis. Isaac planted crops in that land. Speaking of Gerar, he planted crops in that land. You know, I find it interesting that even though he found himself in a famine where there's no food or water, he still takes the initiative and began to plant crops. I can imagine people looking at Isaac and saying, what are you doing planting crops? Don't you see that this land is infertile? Can't you see that there is no water? You're wasting your time. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 26, igual en Génesis, que Isaac se quedó en Gerar. Y algo menciona aquí en el versículo 12, Isaac empezó a sembrar en esa tierra ese mismo año. Algo muy importante, hermano, no se le olvide, están todavía en la resequedad. Hay gran hambre en esa tierra todavía. Y este hombre, Isaac, todavía se atreve a empezar a sembrar para cosechar. Yo me imagino a la gente mirando a Isaac, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo locamente? ¿Que no te das cuenta? Estamos en un tiempo donde no hay agua ni comida. Estás gastando tu tiempo, agua. Isaac began to plant crops in that land. And that same year, listen closely, he reaped 100-fold. Because the Lord blessed him. 13. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flock, and the herds of the Philistines envied him.
So that well of his fathers that his servants had dug at the time of his father, the Philistines began to stop them and fill them with earth. Dice la palabra de Dios que él al cosechar y sembrar en esa tierra, Dios lo empezó a bendecir y empezó a prosperar en todas áreas de su vida. Imagínense nomás en un tiempo de resequedad donde no hay agua, hay una gran hambre, todos están yendo a Egipto, pero él se mantiene allí. Y a su sorpresa dice la palabra de Dios que Dios lo empezó a bendecir. Le empezó a dar más ganado, empezó a ganar más comida y la abundancia era inmensa. Y dice la palabra de Dios que los nativos de ese lugar, los filisteos, le enviaron. Tenían celo contra él porque miraban que en medio de este valle, mientras todos están yendo a Egipto para sobrevivir, él se queda ahí y se atreve a creerle a Dios y Dios lo prospera. Y entonces lo que hacen los filisteos es empiezan ellos a interrumpir el plan de Dios. Empiezan a agarrar tierra y a estancar esos pozos de Abraham. Y llegó tanto este celo del rey Abimelech y sus hombres que le dijeron a Isaac y a su familia: ¿sabes de qué? Se van a tener que ir de aquí. Andas haciendo más poderoso que cada uno de nosotros y no queremos que tú prosperes, te vas. Ellos esperaban que Isaac se fuera al desierto a morirse. What the king of Abimelech does next, talk about betrayal. He tells Isaac, you're going to have to get your house, your wife, and all of your belongings, and you're out. You can't stay here no more. Because they envied how the Lord had prospered him. While everyone was suffering and dying and moving to Egypt to survive, he makes them fruitful in that land that is not even his, but the Lord had promised it to him. And he tells him, Abimelech, he tells Isaac, you're going to have to leave, in hopes that they'd end up in a valley dead by themselves with no resources. And I think that's what the enemy does. Always trying to impede the perfect plan of God. But listen to 17. Escuche el versículo 17 del mismo capítulo. Listen to 17. So Isaac moved from there and encamped in the valley of Gerar, where he settled. Settling means making it your home. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines at one point had also stopped and filled with dirt after his father died. And it's beautiful what Isaac does. He names those wells after the same names his father had given them. What inheritance are you leaving your children, brother and sister? You see, sometimes we think that if we leave them that house, we leave them a car, it's more than sufficient. But I tell you, the best inheritance that you can leave your children is God. It's His Word. Dice la palabra de Dios que entonces Isaac se mudó al valle o a los valles de Gerar. Lo voy a tratar de leer aquí. Isaac se fue al campamento y acampó, en el valle de Gerar, y ahí se quedó a vivir. Quizás Isaac pensaba: aquí es donde vamos a morir. Nos han desahuciado, nos han dejado por muertos en este valle. Pero escuche bien aquí, el 18. Volvió a abrir los pozos de agua que había sido abiertos en la vida de su padre Abraham, que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso por nombre los mismos nombres que su padre les había dado.
¿Qué herencia les estás dejando a tus hijos e hijas, hermano, hermana? ¿Sería una casa? ¿Sería un carro? ¿Quizás una fortuna monetaria? La herencia más hermosa que podemos dejar es la palabra de Dios. Es Dios. Los pozos. Yo me imagino a Isaac y su familia en esa valle, con sed, listos quizás para morir, no sabiendo si mañana van a vivir a beber un día más. Pero Isaac se acordó: en este valle mi padre Abraham abrió muchos pozos. Y aunque han pasado los años después de su muerte y han venido estos filisteos y los han tapado con tierra, él se acordó: aquí todavía hay vida. ¿Sabe, hermano, hermana? Y lo digo con mucho temor en mi corazón, pero un día al igual me encontré yo en un valle listo, pensando que estaba a punto de morir, separado de Dios. Y en esa gran valle, tempestad, donde tenía hambre y sed que el mundo no me podía saciar, me recordé: hay pozos de vida. ¿Qué pozos está diciendo, hermano? Bueno, pues al venir a la iglesia y traer tus hijos, claro, es parte de ese pozo espiritual, pero qué hermoso es cuando traes igualmente la presencia de Dios, la iglesia, a la vida de tus hijos en tu casa. ¿Sabe lo que me acordaba cuando yo estaba anhelando la presencia de Dios? A punto de desmayar, a punto de morir. Me acordaba de mi padre y mi madre: hijos, vamos a orar. Hijos, traigan su Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Apaga la televisión, no la vamos a ver. Vamos a mejor a perdernos en la presencia de Dios. Yo sé que no es domingo, yo sé que es algo fuera de lo normal, pero ¿qué tal si les predico un mensaje aquí en casa? ¿Qué tal si usamos esta última hora para orar y buscar el rostro de Dios? Pozos, agua. You know, when I remember when I was in that valley of death, where I felt like I was dying of thirst, that the world had not been able to fulfill me, I began to remember of the wells my father and mother one day buried or dug out. I remember my father saying, boys, children, I know it's not Sunday, but why don't you go ahead and grab your Bibles? We're going to read the Word of God here at home. Why don't you girls prepare a song and we're going to worship God? Fernando, why don't you go ahead and pray and I'll bring a preaching to you right here, right now. Why don't we turn off the TV for a little bit and why don't we bury ourselves in God's presence? Wells, water. And when I felt like I was in the verge of death, I remembered those wells that my fathers had built. And although the enemy had came and put them and stopped them with all the dirt, I remembered how God said in His Word, seek me with all your heart and you shall find me. Y aunque quizás habían pasado los años y me sentía tan alejado de Dios, me acordaba de esos pozos, la herencia que me habían dejado, la palabra de Dios. Y aunque los filisteos habían venido, habían tapado esos pozos con tierra, me acordaba la palabra de Dios como dice, buscarme de todo corazón y me hallarás. Pozos, water. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, hermana? And I remember finding myself in this stage of life, seeking God with all of my heart. And as I started pulling all that dirt out of that well, as I started to pull all that dirt of hatred, all of that dirt of brokenness, sadness, depression, addiction, what I found was greater than any treasure in this world: water.
Y al escarbar esos pozos llenos de tierra, llenos de dolor, llenos de angustia, llenos de odio, llenos de adicción, me acuerdo de lo que encontré era más valioso que todo el tesoro del mundo. Encontré agua, encontré a Dios. Pozos, water. Dice la palabra de Dios en Juan 7, versículo 37. Pero en el día último, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, fluirán ríos de agua viva en todo su interior. Agua. The word of God says in the Gospel of John chapter 7:37, on the last and great day of the Feast of the Tabernacles, Jesus stood up and said in a loud voice, let anyone who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living waters will flow within them. Water. Hermano, hermana, esta es una invitación. Si algo tiene sed, quizás ha ido a Egipto a buscar esa saciedad. Quizás ha ido a Egipto a buscar la respuesta a tu problema. Cristo todavía se ha puesto de pie y hace esa invitación: venir a mí, cualquiera que tenga sed, y yo les daré de beber. Maybe you find yourself like Isaac. The world keeps calling you, come to me. Maybe you find yourself in Egypt at this point, and you find yourself with a thirst that the world cannot fulfill. Jesus still makes that invitation to come to him and drink water. ¿Por qué no pasa a este altar, hermano, hermana? ¿Por qué no viene a este altar y le pide a Dios: Señor, tengo sed de ti? Oh Señor, ayúdame a encontrar esa agua que un día trajo vida, que un día trajo valor a mi vida. Quizás has hecho erróneamente y te has ido una vez más a Egipto, buscando la resolución, buscando el agua que este mundo quizás te ofrece. Pero Jesús todavía sigue haciendo esa invitación: venir a mí todo aquel que tiene sed, venir a mí todo aquel que quiere beber de esa agua. El diablo te dice: ¿qué haces escarbando? ¿Qué haces sacando la tierra de esos pozos? Es muy tarde. ¿Qué haces? Pero Dios te dice: sigue escarbando, búscame de todo corazón, búscame y me